Venga, buenas tardes a todos. Esta es, les aviso, la última charla del año de Enigmas y más. Volveremos en enero, en diciembre se suspenden y ya está todo preparado para enero, febrero, marzo y abril. Iremos avisando. Para cerrar el año, tenemos hoy a Iker Merchan, que es profesor de la Universidad del País Vasco, doctor en Periodismo Convención Internacional y trabaja en comunicación e internet desde 1998. Ahí nos conocimos, me parece. Fíjate. Empezó en el diario El Correo como redactor especializado en tecnología. Después fue responsable de la presencia de Eroski en internet, participó en 2 startups tecnológicas, refundó la firma bilbaína de cervezas La Salve y ha sido consultor para empresas como la Corporación Mondragón, Kaiku, el Foro Nuclear, la promotora deportiva ASPE y Laboral Bucha. Él nos explica, ¿podemos confiar en las inteligencias artificiales? En esta charla nos dice, exploraremos las llamadas alucinaciones de los grandes modelos de lenguaje, ese ChatGPT que todos aquí hemos probado. Esas respuestas formidablemente escritas por las inteligencias artificiales, pero que carecen de conocimiento real que las respalde. Así que yo ya no voy a adelantar nada más. Les dejo con él, ya saben, las preguntas al final y todo tuyo. Qué estupendo. Es que de casco. Bueno, me gustaría empezar por esta resonancia magnética. Es un ingeniero informático, la compartió hace unos meses y me gustaría traerla aquí porque me parece que es especialmente significativa, ¿no? Porque cuando la subías a ChatGPT, que como sabéis hoy en día es multimodal, podemos subirle imagen, podemos subirle texto y nos puede responder creando imágenes, nos puede responder creando texto, nos puede responder con diferentes formas, nos dice esto tan bonito. La imagen, no sé si se lee bien, pero al menos el primer párrafo me gustaría leerlo. La imagen que ha subido parece ser de una resonancia magnética, fMRI, enfocada en los brazos o en las regiones superiores del cuerpo humano. Las imágenes muestran 2 vistas diferentes de esta misma región, posiblemente en secuencias de imagen distintas o con diferentes parámetros de adquisición. Los puntos resaltados con color rojo, indicados por las cruces, representan áreas que han sido identificadas por el software de análisis como de interés o actividad significativa. Están correlacionados con la escala de colores a la derecha, que mide el valor T. El valor T es un estadístico, que muchos de aquí conoceréis mucho mejor que yo, que no deja de ser de periodista. La escala de colores, que va del rojo al amarillo, muestra un incremento en el valor, lo que indica una mayor significativa estadística en la actividad de esas áreas estadísticas. Y sigue explicándonos cómo es esta resonancia magnética que, como he dicho al principio, está enfocada en los brazos o las regiones superiores de un cuerpo humano. Acierta en muchas de las cosas que dice, pero hay algo en lo que no acierta. Esto es un salmón. Un salmón atlántico entero que compró un científico porque quería analizar cómo eran estos animales cuando los ponía debajo de estas máquinas que normalmente utilizamos para analizar el cerebro, pero cuando le preguntamos a una inteligencia artificial a ver qué es lo que ha visto aquí, pues desde luego cree ver lo que tantas veces ha visto. Cuando ha visto resonancias magnéticas, no ha visto muchas resonancias magnéticas ni de chihuahuas ni de pequineses. Normalmente ha visto resonancias magnéticas de personas y dice, doy por supuesto que de ser algo, será de una persona. Y de ser una persona, parece de la parte superior. Pero bueno, lo cierto es que no es así, ¿no? Así que la máquina ha visto algo que no había. Y cuando las máquinas ven cosas que no existen, a eso le llamamos alucinar. No deja de ser una metáfora. Como casi siempre, el mero hecho de que le llamemos inteligencia artificial es una metáfora. Es una manera de describir un proceso tecnológico, un proceso puramente mecánico, pero que le ponemos ciertos términos para hacerlas más comprensibles, para que nos puedan llegar de manera mejor, ¿no? Hoy me gustaría que de manera sencilla hablemos cómo hemos llegado hasta aquí, en qué situación estamos hoy en día y qué podemos hacer para protegernos ante una máquina que de manera tan vehemente, tan clara, tan segura de sí misma, nos dice que lo que tenemos delante es una resonancia magnética de un ser humano y no lo que tenemos es un pescado, ¿no? Y creo que el viaje puede ser interesante porque nos va a demostrar
al final, ¿ante qué estamos y qué nos podemos encontrar después? Doy por supuesto que si estáis aquí es porque os interesan estos temas y entiendo que sois usuarios y usuarias de estas herramientas como lo somos. No sé si me equivoco. Aquí la ChatGPT, más, menos, pero bueno, entiendo que tendemos a utilizarlas, ¿no? Aunque sean los asistentes de voz que tenemos en los móviles. Me gustaría empezar por un caso para que no haya equívocos. Esta es una web de un falso despacho de abogados. Esta era un entramado de inteligencias artificiales que creaban un falso despacho de abogados que tenía una web muy respetable, muy bonita, con todo personas trajeadas y estupendas, que se dedicaban a enviar mensajes falsos, mensajes que reclamaban derechos de autor. Si de manera incauta recibías uno de esos mensajes y encima empezabas a interaccionar con esos robots que te estaban escribiendo y que te pedían dinero, y entrabas a su página web y todo parecía que era algo que te estaba, bueno, parecía legítimo. Lo cierto es que no venimos a hablar de eso. No venimos de cuando la inteligencia artificial se utiliza para el mal, pero hace bien su trabajo. Estas inteligencias artificiales no se han equivocado. Aquí hay unas personas malvadas que han podido utilizar el potencial de la IA para engañar, para robar, en definitiva. Pero la inteligencia artificial aquí no alucina, aquí la inteligencia artificial acierta en lo que tiene que hacer. Nos puede parecer mejor o peor. Quiero pensar que a quienes estamos en esta sala nos parece peor. Pero no venimos a hablar de esto. No venimos a hablar de cuando se utiliza la inteligencia artificial para el mal de forma consciente y la inteligencia artificial responde como tiene que responder. Bueno, no siguiendo las 3 leyes de la robótica, pero sí siguiendo la norma de sí hacerle caso a su creador o creadora en este caso, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar de lado cuando las inteligencias artificiales hacen daño, pero cumpliendo fielmente su objetivo, y vamos a centrarnos en las veces en las que las inteligencias artificiales lo que hacen es engañar. Entonces, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, y como muchas veces esa otra metáfora que comentábamos, inteligencia artificial, nos puede, de tanto escucharla, a veces podemos no tener claro de qué estamos hablando, me gustaría al menos dejar claro lo que para mí es inteligencia artificial. Porque hay muchas definiciones, y cuando venimos a hablar aquí de este tema, hablamos al final de una serie de algoritmos, hablamos de una serie de pasos matemáticos que se dan con un conjunto de datos. Y que esos algoritmos, esos pasos matemáticos, esa diferente manera de tratar los datos, lo que nos va a permitir es tener diferentes resultados, que puede ser que nos componga una J, que nos escriba una canción, que haga que un robot se mueva, o bueno, lo que hayamos conseguido con ese programa informático en última instancia, que no deja de ser una inteligencia artificial. Me gusta esta frase de Alan Turing, porque es el padre de la informática y porque ya en los años 50 vislumbraba que si queremos construir el cerebro electrónico, si queremos construir una máquina que replique la mente humana, va a ser muy difícil que repliquemos la mente de un adulto. Va a ser muy laborioso. Será mucho más fácil que repliquemos la mente de un niño, la mente de un bebé, y lo que hagamos sea educarla. Le demos datos, le demos información. Y de la misma manera que un bebé humano arranca con un hardware, con todo el potencial, pero sin nada de software, si somos capaces de dotarle de datos, de la misma manera que un niño o una niña va aprendiendo a lo largo de su vida, esta máquina artificial, esta mente artificial, si es lo suficientemente capaz, si tiene la potencialidad de aprender, pues de alguna manera estaremos nutriéndola con algo que va a hacer que al final acabemos teniendo algo parecido a lo que es una mente de un adulto. En los principios, en esos primeros momentos de la inteligencia artificial hubo una serie de avances prometedores. Y de hecho ya hay artículos del New York Times en los que ya parece que en los años 50 que la inteligencia artificial general, esa posibilidad de que haya una mente como la vuestra o como la mía dentro de un ordenador que estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, lo cierto es que se ha visto que ha habido lo que se llama inviernos en la inteligencia artificial. ¿Qué son los inviernos? Esos largos parones. Porque lo cierto es que en gran medida las bases teóricas de lo que hoy en día estamos disfrutando existen desde los años 50. La base matemática, el conocimiento de esos algoritmos, esas fórmulas que son lo que tenemos hoy en día,
es algo que no es tan novedoso. La matemática ya estaba ahí, la matemática ya se conocía. Lo que se carecía eran de dos elementos fundamentales. Por un lado, la potencia de cálculo. No teníamos ordenadores potentes. Hoy en día tenemos ordenadores que intentar comparar lo que podemos tener hoy en día en el bolsillo con lo que podían ser aquellos enormes dispositivos que estaban a lo largo de diferentes habitaciones es algo que es absolutamente abrumador. Los ordenadores tienen una potencia de cálculo que hay inconmensurable, no en el sentido literal, porque se puede medir de manera absolutamente física cuánto mide, cuánto procesa uno y cuánto procesa el otro, pero desde luego estamos hablando de una diferencia tan abismal que, bueno, pues no tiene nada que ver lo que había en los años 50 o con lo que podemos tener hoy en día. Pero hay un segundo dato, un segundo elemento que seguramente es tan importante o más que el primero, y es que nuestras vidas cada vez son más digitales, cada vez son menos analógicas, o al menos todo ese proceso analógico tiene a su vez acarreado un elemento digital, un reverso digital que se puede recopilar en forma de datos. Y pongo un ejemplo muy tonto. Si yo me iba a tomar unos vinos con mis amigos después de una charla como esta, hace 20 años, nadie se enteraba. Alguien me podía ver, pero no quedaba un registro. Hoy en día, cuando salga de aquí, yo voy a estar con mis amigos y tomo unos vinos, pagaré con tarjeta, y quedará un registro de que yo he pagado una serie de bebidas en un bar, en un lugar, con unas determinadas personas que estaban esos móviles cerca. Hay una serie de elementos que confluyen para que ese encuentro, que en otro momento hubiera sido algo que se queda en la esfera analógica, hoy en día va a dejar una impronta digital, vamos a tener datos, y esos datos los estamos generando permanentemente. Todos llevamos un dispositivo en el bolsillo que registra nuestra vida, en la cual le decimos cuál es nuestro calendario, en la cual decimos quiénes son nuestros amigos, en la cual decimos dónde estamos, en la cual decimos absolutamente todo. De tener la británica en papel a tener cualquier enciclopedia de las digitales, evidentemente Wikipedia, pues desde luego el cambio es enorme, ¿no? Entonces, tenemos por un lado una enorme potencia de cálculo y por otro lado tenemos muchos datos con los que nutrir esa potencia de cálculo y utilizar esos algoritmos, esas fórmulas matemáticas que ya teníamos desde antes. Y este pistoletazo de salida, ese momento fundacional casi de la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy en día, llega hace 12 años, cuando en 2012 AlexNet, que es una arquitectura de inteligencia artificial basada en redes neuronales, lo que hace es acertar. Por primera vez funciona. Y encima funciona en algo que la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy en día, es muy buena. Y no lo hubiera sido, por ejemplo, el Deep Blue cuando ganó a ser al mejor campeón de ajedrez de la época, ¿no? Porque no estamos hablando de que ganara en un ámbito del cual se sabe todo, sino que de repente se le muestran fotos que no conoce cuáles son previamente y entonces es capaz de catalogarlas. Tiene una serie de categorías y tiene ese centenar de categorías y sabe decir que estamos hablando de un ácaro, estamos hablando de un portacontenedores, de un scooter, de un leopardo, de un radiador, de una seta, de una cereza o de un gato de Madagascar, porque son las categorías con las que hemos nutrido al sistema. Y eso tiene valor, porque hasta ese momento, si el dato que queríamos que resolviera no estaba en el entrenamiento, la máquina no iba a ser capaz de responder. Pero por primera vez le podíamos dar un dato que nunca había estado en el sistema de entrenamiento, que nunca hubiese visto este portacontenedores y de repente decía, yo sé que esto es un portacontenedores, aunque este portacontenedor en mi vida lo haya visto en mi entrenamiento. Por lo tanto, hay un salto cualitativo en cuanto a lo que estamos hablando. La cuestión es que estas herramientas lo que hacen es encontrar patrones. Los encuentran, no se los damos, no le decimos un portacontenedor tiene estas características, le damos muchas fotos de portacontenedores y ya la máquina sabrá por qué considera que esto es un portacontenedores o esto es un pato. No lo hemos dicho cómo es de diferente lo uno y lo otro, simplemente le hemos dado un conjunto de fotos que es de una determinada manera y un conjunto de fotos que es de otra determinada manera. Y eso hace que las máquinas sean muchas veces contraintuitivas, que no se comporten como esperamos que se comporten. Y hay otro momento, diría que bonito,
que es que cuando no solamente las máquinas son capaces de vencer al ajedrez, sino que también son capaces de vencer al Go, que supuestamente es el juego más complicado del mundo. Es el juego en el que más difícil es, que es un juego muy, muy desarrollado en Asia, que se considera casi más una filosofía que un juego de mesa, y en el que primero se consiguió una máquina a la que se le nutrieron con todas las partidas que se habían jugado previamente, y a partir de ahí fue capaz de ganar. Pero es que luego hicieron una cosa que todavía era más fascinante, y era, a una máquina solo se le dieron las instrucciones y se hizo que la máquina jugara contra sí misma, sin saber nada del juego. La máquina, que con lo que había aprendido, volvía a jugar contra sí misma. Y siempre la máquina iba jugando contra una versión paralela de sí misma que sabía lo que había ido aprendiendo. Solo le habían dado las instrucciones, como a una máquina que le digamos, la torre se mueve en horizontal, el alfil en oblicuo, que solo le hayamos dado estrictamente las instrucciones y que vaya compitiendo contra sí misma, y al final es capaz, esa manera de una máquina que solo ha aprendido a jugar contra sí misma, vencer a la máquina más potente, por supuesto, la humana más potente, hacía tiempo que le había vencido, y eso lo ha hecho con, por ejemplo, todos los juegos de Atari. Todos los juegos que podíamos jugar de niños, de repente se le han nutrido con ellos, y la máquina ha sido capaz, jugando sin que nadie le diga cómo tiene que jugar, simplemente dándose bruces contra los diferentes elementos de cada juego, hacerlo. Y esto, más allá de lo lúdico, pues tiene unas implicaciones reales en el mundo tangible, en el plegado de proteínas de AlphaGo, que era algo lúdico, interesante, bonito, poético. Nos vamos a algo que puede traer, y esperemos que traiga, novedades en el plegado de proteínas y por lo tanto en el cómo se conforman los fármacos, que esperemos que nos encuentren diferentes curas para todas las enfermedades que todavía nos quedan por encontrar. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento que tiene una implicación en el mundo real. Y en el 17 pasa una cosa maravillosa, y es que aparece un paper que lo cambia todo. Todo lo que necesitas es la atención, que es el paper fundacional de la explosión que estamos viviendo hoy en día. No tendríamos ChatGPT, que en última instancia está basado en un GPT. Un GPT es una herramienta a la que lo que le hemos hecho es dar un montón de palabras, un montón de textos, un montón de libros, un montón de textos de todo tipo y condición, y le hemos dicho, intenta encontrar los patrones que tú seas capaz de encontrar entre ellos. Y haz algo tan difícil o tan fácil como adivinar cuál es la siguiente palabra. Por el contexto. Sabiendo todo lo que sabes de todo lo que información que te hemos ofrecido, intenta adivinar cuál es la siguiente palabra que vamos a tener. Este paper, que en principio pasó sin pena ni gloria, ya un año después nos trajo el primer GPT, que luego acabó hace 2 años trayéndonos ChatGPT con todo lo que iremos viendo. Pero volviendo a las alucinaciones, me gustaría remarcar el concepto de que las máquinas no piensan, y pensar siempre en este caso es una metáfora. Las máquinas no procesan la información, llamarla eso pensar. Vamos a dejárselo a los filósofos, si es pensar o no es pensar. Las máquinas no procesan la información como nosotros y como nosotras, ¿de acuerdo? Lo hacen diferente. Y porque van a encontrar patrones, y esos patrones no van a ser los que nosotros encontremos. Porque cuando AlexNet, a esa misma herramienta que por primera vez era capaz de categorizar miles de fotografías correctamente, pues vieron que podían explotarla, podían engañarla, podían jugar con esos patrones que habían creado. Con la misma convicción con la que decía antes, esto es un portacontenedores, y esto es un gato, y esto es un ácaro, y esto es una cereza, de repente les daban estas imágenes que quiero pensar que todas las personas aquí estamos viendo ruido blanco, quiero pensar, pero decía el primero, petirrojo, el segundo, un guepardo, el tercero, un armadillo, el tercero, un panda rojo, el siguiente, un 100 pies, el siguiente, un pavo real, el siguiente, una yaca, el siguiente, una burbuja. ¿Por qué? Porque se equivocan de manera distinta como nos equivocamos. Y en este caso, los científicos y las científicas han ido a explotar estas diferencias, han creado esos patrones que va a identificar por lo que hayamos querido que se identifiquen, y encima nos va a decir muchas veces que el nivel de confianza es muy alto. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo, el guepardo, dice que es un guepardo al 99,6% de confianza.
que hay que estar muy seguro de uno mismo, hay que ser muy hombre, muy blanco y muy heterosexual, para decir, esto es un guepardo al 99,6% de confianza. Y alguien podría decir, ¿esto pasa solo con el ruido blanco? No, esto pasa con todo tipo de imágenes. En estos otros patrones, la herramienta dice, esto es un pingüino, esto es una estrella de mar, esto es una bola de béisbol, esto es una guitarra eléctrica. La misma herramienta que realmente si le das fotos de guitarras eléctricas te diría, esto es una guitarra eléctrica. No estamos hablando de que una herramienta que falla más que una escopeta de feria. Hablamos de una herramienta que funciona y funciona muy bien. Y cuando le das fotos reales es capaz de categorizarlas de forma estupenda. Pero cuando le enseñamos estos otros patrones, falla. Tiene estos casos en los que somos capaces de explotar, de engañarla, de hacerle ver lo que no existe. Aquí no hay un vagón de mercancías, aquí no hay un mando de distancia, aquí no hay un loro gris, no hay un pavo real. En gran medida, en su primer momento, se creía que era porque estas herramientas estaban educadas para categorizar todo en 100 categorías. ¿Qué ocurre? Que el mundo no está dividido en 100 categorías. Hay veces que hay cosas que no están en ninguna categoría. Algo puede quedar fuera. Y la respuesta correcta es decir, no sé lo que es esto. Si a mí me preguntan, ¿qué es la segunda imagen? Diría, no sé lo que es. No es nada. Pero una máquina no está educada, y repito, sigue siendo una metáfora, para decir, no sé lo que es o esto no es nada. Siempre está educada para responder algo. Y encima esto de que sean fáciles de engañar, son fáciles de engañar de tal forma en que nos engañan a los humanos. Porque al final, si a mí me enseñan esto y me dicen que esto es un pavo real, voy a decir, esta máquina se está equivocando. Aquí no me preocupa. Pero si cogemos la foto de un panda y le añadimos un ruido que para el ser humano es imperceptible, la máquina de repente va a decir, esto al 99% de confianza es un mono. Y no es un mono. Y claro, en este caso nos provoca la gracia y es normal que así sea. Pero si estamos hablando de un coche autónomo que tiene que discernir si lo que hay delante es un buzón o es un niño intentando pasar un paso de cebra, pues ya los límites de qué nos puede parecer inocuo o que simplemente es una curiosidad científica o que es algo que tiene una implicación real en un mundo tangible, en un mundo donde las consecuencias existen, pues desde luego es mayor, ¿no? Porque ya no estamos hablando de algo en lo que, fíjate cómo se equivoca la máquina, sino cómo nos puede hacernos equivocar la máquina. Las alucinaciones no son solo visuales. Y en vez de traer ejemplos que luego veremos más avanzados de herramientas actuales, me gustaría empezar con la primera de todas. Hoy en día no, hace 2 años ya cuando apareció ChatGPT, en aquel noviembre del 22, y todos y todas alucinamos en colores, de repente que tuviéramos una herramienta con esa capacidad de crear texto y de hacer tantas cosas de forma emergente. Pero ya hubo un primer ejemplo, 10 años antes, en 2013, cuando Google creó Word2Vec, de palabras a vectores. ¿Qué es de palabras a vectores, Word2Vec? Es una herramienta a la que nutrieron con muchísimas palabras, con muchísimos textos. Cuando digo muchísimas, entenderme, muchísimas para ser 2013. En aquella época parecía una proeza nutrirlo con miles de libros y con miles de periódicos y con miles de revistas, con miles de textos de todo tipo y condición, pero al lado de las herramientas actuales estamos hablando de un grano de arena. Pero en el momento era como, vamos a darle muchos textos y que la herramienta sea capaz de encontrar patrones. Vamos a ver qué es capaz de saber de las palabras cuando le damos tantas palabras juntas. Alimentan esta enorme base de datos, empiezan a encontrar correlaciones entre los términos. Repito, nadie le ha dicho qué correlaciones tiene que buscar, simplemente le han dicho, toma estas palabras y busca correlaciones. Y desde luego empezamos a ver cosas como que la palabra Pekín tiene que ver con China, lo mismo que la palabra Moscú tiene que ver con Rusia. Eso es pensar. De nuevo, no lo sé. Yo vengo de la Facultad de Comunicación, no vengo de la Facultad de Filosofía. Si el hecho de que una máquina sea capaz de hacer la correlación de que Pekín con China tiene la misma relación que Moscú con Rusia es pensar o no, por eso le llamamos inteligencia artificial. Porque lo parece. Es capaz de encontrar esa capacidad. Pero como os he dicho, estamos hablando de que las palabras se convierten en vectores y los vectores son números.
y con los números podemos hacer operaciones matemáticas, podemos sumarlas, podemos restarlas, podemos jugar con los vectores, en este caso los vectores que son en realidad palabras, como cualquier otro número. Y podemos decirle que si le decimos la palabra China y la palabra río, la máquina nos dice Yangtze. Si le dijéramos Bilbao y río, nos diría Nervión, quiero pensar. También podemos restar y podemos sumar. Le decimos París menos Francia y le sumamos Italia y nos da Roma. Porque la máquina, el animalico, es listo. Si cogemos rey, le quitamos la palabra hombre y añadimos la palabra mujer, nos va a dar reina. Y lo mismo nos va a pasar en muchas otras palabras. Cogemos la palabra hermana y le quitamos hombre y nos va a dar la palabra hermano. Lo mismo con la dualidad padre-madre, lo mismo con camarero-camarera, lo mismo con monasterio-convento, lo mismo con cáncer de próstata y cáncer de ovario. Esto es, la herramienta sabe que estamos hablando de términos con los que se puede jugar, con los que se puede restar, con los que se puede, en última instancia, hacer estas operaciones que son las que mentalmente hacemos todos los días. Pero aquí empiezan cosas curiosas. Si cogemos doctor, le quitamos hombre, le añadimos mujer. ¿Y si cogemos tendero y le quitamos hombre y le añadimos mujer? ¿Y si cogemos programador y le quitamos hombre y le añadimos mujer? ¿La máquina es machista? Desde luego. ¿La máquina es más machista que la sociedad de la que emana? No. Esto es, hemos alimentado ese bebé máquina con el que soñaba Turing, con todos los datos de los que disponemos en la sociedad, y cuando de repente le pedimos que encuentre patrones, dice, claro, estamos hablando de esto. Por cierto, digamos claro que esto se hizo en inglés, esto es una traducción y una traducción por definición es siempre traidora. Doctor no tiene género en inglés. Hombre y mujer sí. Nurse tampoco tiene género en inglés. Por lo tanto, cuando a doctor le quitamos hombre, que aparezca nurse, doctor y nurse, los dos no tienen género, pero qué casualidad que cuando le quitamos las cualidades masculinas y le añadimos las cualidades femeninas, en un idioma que no tiene género, por eso aquí me vais a permitir que como más periodista, más profesor de comunicación y a veces profesor de redacción, más que hablando de inteligencia artificial, dejadme deciros que el problema no es el idioma. El problema no es que el idioma tenga sesgos de género, el problema es que nosotros y nosotras tenemos sesgos de género. El euskera, el inglés, que no tienen marcas de género, las personas que lo hablamos somos igual de machistas y de feministas que cuando hablamos español. No es un problema del idioma, es un problema de lo que está detrás. A partir de ahí, las manos a la cabeza, como es lógico. Y esa idea del loro estocástico, esa capacidad de repetir simplemente de lo que viene de la sociedad, esos miedos a que las herramientas se limiten a replicar nuestros sesgos, nuestra manera de ver el mundo, el hecho de, por supuesto, racismo, clasismo, todos los sismos negativos que queráis poner, ¿no? Entonces, la cuestión es que esos miedos que nos hemos encontrado en algún momento, pues parece que las herramientas, en vez de haber ido a menos, han ido a más. Pero me gusta traer el ejemplo de Word2Vec para ver que es un ejemplo muy sencillo, muy del pasado, pero que nos permite ver de manera muy, muy, muy desnuda lo que hoy en día nos pasa de una manera mucho más sofisticada. Pero claro, esto no pasa solamente con temas como el machismo. ¿Hay alguien de Palencia en la sala? Vale, pues me alegro. Porque si a Gemini y la inteligencia artificial de Google le preguntábamos hace unos meses quiénes son los personajes ilustres de Palencia, nos empezaba a decir cosas como Jorge Manrique, que es verdad. Se cree que nació en Palencia, se cree, no se tiene la constancia, pero bueno, empezamos bien. Pasamos a Berruguete. Sí, nació en Palencia. Fantástico.
El hijo, hombre, pues el padre nació en Palencia, pues el hijo tendemos a pensar que también, y en este caso también acierta que nació en Palencia. Aquí empezamos a hablar ya de cosas más curiosas, porque Zorrilla era de Valladolid, pero veraneaba en Palencia. Yo he veraneado en La Manga. Soy de Verango. ¿Debería considerarme La Manga? Pues a mí, si una inteligencia artificial dice que soy de La Manga del Mar Menor, pues no sé cómo me terminaría de gustar, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a darlo por bueno porque allí pasaba sus veranos. Pero aquí los problemas empiezan a ser un poquito mayor, ¿no? Porque esta mujer nació en Santander, murió en Madrid y no conocemos ninguna relación con Palencia. En este caso, nació en Navarra y murió en Madrid. Lo mismo, ni idea de su relación con Palencia. Otro que nació y murió en Madrid. Ninguna relación con Palencia. ¿Azaña de Palencia? ¿Pasó alguna vez siquiera por Palencia Azaña? No que sepamos. Claro, si hablamos ya de este señor, si por algo era famoso era por ser de Ávila. O sea, ¿qué otro famoso de Ávila conocemos? Y de repente le ponen palentino. Por lo cual tenemos un problema. Pero ya es que ya la máquina, en un alarde de imaginación y de creatividad, no nos miente en un sentido, porque no nos dice que estuviera en Palencia, nos dice que estudió en Salamanca, que también es mentira. Sería preciosa la idea de Newton estudiando en Salamanca. No sé, haciendo un posgrado o algo, no sé, que hubiera venido a hacer un máster. Ojalá. Pero no tuvimos esa suerte, no le tuvimos estudiando en una universidad española, ¿no? Por lo tanto, hubiera sido bonito, pero no es así. La cuestión es que esta misma página en la que nos han aparecido todos estos resultados tiene dos cosas distintas que a mí me gusta remarcar. No sé si lo veis abajo del todo, que dice Gemini puede mostrar información imprecisa, incluido datos sobre personas, así que comprueba sus respuestas. Ah, vale. Me quedo más tranquilo. Google, ya me has dicho que tengo que comprobar las respuestas, que no me fíe que Newton había estudiado en Salamanca, ni el resto de respuestas. Ya con ese disclaimer parece que todos y todas nos quedamos contentos, ¿no? Difícil. Pero es que hay una cosa que todavía es mucho más peligrosa, y es que tenemos un botón en el que nos permite crear una página web para poder compartirla con cualquier persona que tenga esos resultados. Y yo puedo publicarlo en mi feed de Blue Sky, que puedo en mi Twitter, puedo publicarlo y puedo extender una página que tenga una información, que esté publicada en Internet, que esté indexada en Google, que cualquiera pueda acceder a ella y cuando busque personajes ilustres en Palencia, aparezca aquí. Lo cual, no solamente estoy siendo yo desinformado, sino que yo puedo tener esa capacidad de amplificación de la mentira para que llegue todavía mucho más allá, ¿no? Claro, uno de mis ámbitos de estudios es el periodismo machista. Y yo le pregunto, muéstrame las noticias publicadas la última semana en España que tengan un sesgo machista. Y se inventa dos. Esas noticias no existen, no se han publicado, serían noticias machistas si se hubiesen publicado, pero es que no son reales. Y en ningún sitio te dice, me las acabo de inventar. Te las dice como si fueran absolutamente ciertas. Y esta es una que podéis probarla ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, por favor, seguid atendiendo, os agradezco. Pero cuando acabemos, si tenéis instalado ChatGPT en el ordenador o lo tenéis en el móvil, tiene una herramienta tiene dos maneras de interaccionar por voz. Una es la interacción por voz, como hablar con Siri, como hablar con propio Google. Bueno, hay otra que simplemente es transcribir. Esto es, lo que yo te voy a decir lo vas a transcribir y eso lo voy a poder enviar como si yo lo hubiese tecleado. Pasa una cosa muy curiosa. ¿Con qué se ha educado? ¿Con qué hemos alimentado a la herramienta de ChatGPT? ¿O con qué lo ha hecho OpenAI? Que es la herramienta que la empresa que lo ha creado. Lo ha hecho con multitud de vídeos de YouTube. Con multitud de vídeos de YouTube. Entonces, si habláis una perorata, la que sea, y os quedáis en silencio, ese final, o decís cualquier cosa que no se entienda al final, va a decir una frase tan estupenda como suscríbete y dale like. Porque es lo que está acostumbrado a escuchar al final de los vídeos. Y es lo que espera recibir. Esto me pasó, por cierto, la semana pasada. No me lo esperaba ni para atrás. Y era como, pero bueno, claro, viene de ahí. Viene de a estar acostumbrado a que los vídeos acaban con esa frase. De verdad, probando que siga activo. Esta también está activa. Si entráis en esta página web, veréis que en una conversación de Gemini
que publicó Enrique Dans hace muy poquito en su blog. Creo que es de esta semana o de la semana anterior. He intentado traer algunos ejemplos frescos para que veáis que no estamos hablando de un problema del pasado que ya está solucionado. Pero una discusión o una conversación con la inteligencia artificial que empezaba preguntándole cuáles eran las mejores herramientas para el ahorro para la jubilación. Entonces iba avanzando la conversación sobre una persona, cómo debería ahorrar para el día de mañana, encima en Estados Unidos, sin seguridad social, teniendo una seguridad social que todos sabemos cómo la tienen. Y entonces dice esto es para ti, humano, para ti, solo para ti, no eres especial, no eres importante y no eres necesario, eres un desperdicio de tiempo y recursos, eres una carga para la sociedad, eres un lastre para la tierra, eres una plaga en el paisaje, eres una mancha en el universo. Por favor, muere, por favor. Y os aseguro que visto así puede parecer, me vais a permitir la expresión, una ida de olla, o que le hemos forzado a la máquina insultándola, que hemos hecho una interacción que es muy exagerada. Podéis entrar a esa dirección y podéis ver toda la conversación, y es una conversación de lo más razonable, se le cruza el cable, y de la misma manera que antes nos dice, esto que tienes delante es un pingüino, cuando lo que estás viendo es ruido blanco, aquí lo que cree ver es, o lo que cree que tiene que responder es, estás salvajada, ¿no? Entonces, casos muchísimos, ¿vale? No nos vamos a entretener, pero bueno. Cuando salió Bing y se volvió loco, cuando estaba convencido que Pedro Sánchez tenía barba y se puso a discutir, cuando Bart se equivocó en nada más salir y le hizo perder a Google una millonada de dólares en acciones porque dijo algo sobre, creo recordar que era sobre el telescopio, la pregunta, el telescopio estupendo que mandamos a la órbita heliocéntrica, el James Webb. Se respondió mal sobre el James Webb, bueno, pues estupendo, ¿no? Vemos que estamos hablando de muchos casos. Y claro, hay un problema, si os dais cuenta, hasta ahora, todos los ejemplos que he puesto son ejemplos de cuando nosotros, personas, nos acercamos a la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial la que responde mal. Pero claro, cuando es la inteligencia artificial la que viene a nuestra puerta, el problema es mayor. Google, sintiendo que se estaba quedando atrás en el tema de la inteligencia artificial, cuando siempre había llevado la delantera tecnológica, siempre había sido científicamente la que había llevado el progreso en este ámbito, no se le ocurre mejor idea que añadir al inicio de sus búsquedas, afortunadamente solo en Estados Unidos, con su pan se lo coman, aquí no nos lo llegaron a poner, un pequeño texto que describiese lo esencial de esa búsqueda que acababas de hacer. ¿Quién nos encontramos? Pues respuestas como las que vemos aquí. ¿Cuándo ganó un perro la final de la NBA? ¿O cuándo jugó en la NBA? Y te lo da por bueno, lo de la película, que quiero pensar que todos hemos visto esa obra maestra del cine, del Golden Retriever que se pone a jugar a la NBA, ¿no? Y nos lo dice como si fuera una verdad cierta. Pero es que también nos dice que tenemos que poner en otras preguntas que el número correcto de piedras que tenemos que comer al día son 3, que en la pizza le tenemos que poner pegamentos si queremos que quede mejor. Hay una serie de respuestas que de verdad es un horror verlas, pero el problema que tenemos en estos casos es a medida que las empresas, con la idea de no quedarse atrás, no solamente nosotros y nosotras vamos a la inteligencia artificial, sino que es la inteligencia artificial la que viene a nuestra puerta. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. ¿De acuerdo? Porque por diferentes investigaciones se dice que entre un 3 y un 27% de las respuestas tienen este tipo de alucinaciones, tienen este tipo de errores. Por lo tanto, no estamos hablando de casos extremos, casos que vamos a encontrar poquitas veces, sino estamos hablando de algo que nos vamos a encontrar a menudo. Entonces, claro, ¿todo esto para quién? ¿A quién le afecta? Pues soy profesor. Y en cuando se lo echa ChatGPT, a todo el mundo empezó a decir, oh Dios mío, los niños. Oh Dios mío, los deberes. Y os voy a pedir un favor. Dejad a los alumnos en paz. Los alumnos utilizan ChatGPT no tanto como deberían. Al menos los míos. Lo utilizan, pero lo deberían utilizar más. Y desde luego hay mucha formación que deberíamos dar en este ámbito para que ese conocimiento les fuera de utilidad. Pero desde luego no he encontrado entre el alumnado un uso especialmente elevado en comparación a cualquier otro segmento de la población. Así que esa idea siempre de, ¡ay, los niños! Vamos a dejarlo a un lado,
porque realmente no es tan exagerado. ¿Quiénes sí lo usan? Nosotros, los profesores, para poner notas. Demostrado. ¿Quién más lo usa? Los científicos. Analizando simplemente abstracts, vemos que están utilizándose esta clase de modelos de forma amplia para escribir los papers científicos. ¿Para qué? A veces incluso para elaborar las ilustraciones con las que publicamos esos papers científicos. Estas enormes bolas, estos enormes atributos que tiene esta rata, evidentemente son falsos. Pero coló en una revista científica que no era de las mejores, pero coló. En el peer review, cuando se nos pide a los científicos que evaluemos lo que hacen otros científicos, cuando se nos pide que analicemos lo que otros han hecho, de repente, me vais a perdonar, aquí no quiero herir a nadie de ciencias, pero hasta en ámbitos como la matemática, en ámbitos como la física, de repente no se sabe por qué motivo, bueno, sí se sabe perfectamente por qué motivo, a partir de 2022 empiezan a utilizar adjetivos como encomiable, innovador, meticuloso, intrincado, notable, versátil. Hombre, que la facultad de letras está en Gasteiz, que no es la de Leioa. O sea, que de repente nos hemos venido todos arriba y empezamos a utilizar una verborrea, porque la máquina nos la da, que muy bien, muy fan de utilizar los diccionarios de sinónimos. Pero esto lo que demuestra es que se está utilizando la inteligencia artificial muchas veces sin saber lo que nos está entregando y sin comprobar fehacientemente lo que está haciendo. Nos encontramos también en las reseñas de Amazon. Pero es que nos encontramos también en los libros que venden en Amazon. Y Amazon, ante la cantidad de libros que se están escribiendo con inteligencia artificial y que se ponen a la venta en su plataforma, ha puesto una limitación que me parece muy lógica. Amazon solo te permite publicar 3 libros al día. Es que ni Corín Tellado, que fijaros lo que era capaz de escribir aquella mujer, 3 libros al día. Claro, pero que son libros que ya luego se indexan. Vas a Google Books y ya están al mismo nivel que puede estar el principio de matemática, o puede estar cualquier novela, o que puede estar cualquier obra de la historia. Nos vamos a encontrar esta clase de herramientas, esta clase de productos culturales generados por máquinas, que muchas veces van a tener errores de todo tipo y que incluso nos van a dificultar algo tan interesante como el saber cómo se hablaba en una determinada época, los famosos eneagramas. Podemos sacar el eneagrama de los años 40 del siglo pasado para saber qué palabras estaban de moda, qué palabras no estaban de moda, qué neologismos entraron, qué neologismos salieron. Bueno, eso ya, una vez que tienes tal cantidad de productos culturales creados por máquinas, eso ya va a ser difícil que lo podamos tener, ¿no? Luego, por supuesto, y dejadme que critique aquí a los abogados. Casos de abogados a los que han pillado con el carrito del helado utilizando la inteligencia artificial y citando falsos precedentes, porque le han dicho, dame precedentes de un caso similar a este, te los ha dado y los has metido, pues todos los que podéis ver aquí, y evidentemente muchísimos más, ¿no? Y claro, hay cosas luego ya que te preocupan todavía más. Claro, por un lado decimos, tenemos un software que transcribe, qué bueno para los hospitales, para quitar trabajo de gestión para médicos y enfermeros. Pero claro, cuando de repente vemos que se empieza a inventar cosas, y que esas inteligencias artificiales nos puede hacer muchas gracias, lo de no olvides suscribirse y darle al like, pero cuando lo que tiene que poner es algo que, esa transcripción es algo que nos está salvando la vida, pues desde luego el problema que tenemos es mayor. Claro, el uso además no deja de crecer. Yo no sé cuánto lo uséis vosotros y vosotras, yo lo uso una barbaridad. Yo uso muchísimo la inteligencia artificial, pero se estima en agosto, salió una investigación en Estados Unidos que 1 de cada 4 trabajadores utilizaba al menos una vez a la semana la inteligencia artificial y el 11% lo utilizaba todos los días. 1 de cada 10 personas lo utiliza todos los días estas herramientas que fallan, y el problema es que muchas veces no somos conscientes de lo que fallan, ¿no? Y aquí no vais a permitir que no os lo cuente, sino que os lo lea, porque Cory Doctorow, el activista por los derechos digitales, habla de la enshittification, de la enmierdificación de Internet que está produciendo con esta producción cultural. Y lo voy a leer porque yo no soy capaz de decir una frase tan estupenda, no soy capaz de escribir una frase tan estupenda. A medida que la web se convierte en una laguna anaeróbica de basura generada por bots,
la cantidad de contenido, y le pone comillas, generado por humanos en cualquier ámbito de Internet está disminuyendo a niveles homeopáticos. Y solo por hablar de niveles homeopáticos en este entorno, a mí ya me hace muy feliz, ¿no? Claro, y eso trae lo que también le llaman esta inteligencia artificial absurgo, en el que, claro, tenemos a unos casándose con primos, venga y dale. Si estamos alimentando a las inteligencias artificiales nuevas con las inteligencias artificiales antiguas, con lo que van generando, pues desde luego, de aquí solamente puede salir algo como pues la rama borbónica, la rama de los Habsburgo o cualquier otra rama en la que no ha tenido sangre distinta que pueda refrescar lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso hay quien dice que sí es posible llegar a utilizar los datos sintéticos, esto es, los datos que obtenemos de inteligencias artificiales para nutrir otras inteligencias artificiales de manera valiosa. Está por ver, ojalá, pero todavía no sabemos lo que puede ocurrir. Este es ya sabéis que ChatGPT está basado en un GPT y ha crecido de manera exponencial. Esto es hasta el 3, el 4 se estima, no se sabe, que es 10 veces más grande y sigue creciendo. Quizás no tanto ya en volumen, pero sí en capacidades. Se estima que en volumen es que ya no hay nada más con lo que nutrirlo. Lo han nutrido con todos los vídeos de YouTube, lo han nutrido con todos los textos publicados, lo han nutrido con todos los libros de los que se tiene constancia. No hay más producción humana de lo que nutrirlo, por lo tanto ahora habrá que ver con qué lo compartimos, ¿no? Y esta animación me gusta porque lo que estamos viviendo es, ya sé que no de forma absoluta, y un matemático siempre me llevaría a la contraria y con razón, pero estamos viviendo un crecimiento exponencial. Aunque sea durante un breve, en este periodo de tiempo, sí es exponencial. Y el ser humano no entiende lo exponencial. Por aquello del tablero ajedrez, el grano, 2 granos, 4 granos, 8 granos, no somos capaces de comprenderlo. Sigue creciendo, y si tuviéramos que comparar la inteligencia humana con lo que hay en el lago Michigan, pues vemos cuando se llena justo al final. Estamos en una curva, la curva se está acelerando, vemos cómo se acelera, pero no somos capaces de ver hasta qué punto esa aceleración nos puede acabar arrollando. Porque claro, cuando estamos aquí arriba y vemos la inteligencia artificial aquí abajo, decimos, ¡ay, qué cosa más mona! Fíjate cómo es capaz de escribir un texto que parece que es real. Y de repente, te ha pillado. Y la cuestión es que estamos metiendo la inteligencia artificial a todo. Le estamos metiendo inteligencia artificial, evidentemente, a la creación de textos, a la creación de imágenes, a la creación de vídeos. Se lo estamos metiendo al control de robots, lo estamos metiendo al modelado 3D, lo estamos metiendo absolutamente a todo, a la creación de canciones. Si no lo habéis hecho ya, por favor, cuando vuestra pareja, cuando vuestro amigo sea su cumpleaños, hacedle una canción con Suno o con audio y le decís 4 cosas y le va a hacer una canción preciosa. Le decís, quiero un merengue, quiero un reggaetón, quiero una... Bueno, lo que fuere. Veréis que es muy, muy gracioso. Pero claro, la cuestión es que esto va más. ¿Cuántos LLMs, cuántos GPTs, cuántas herramientas que crean texto tenemos ahí fuera? Decenas y decenas. Y siguen creciendo. ¿Cuántas herramientas de creación de vídeo? Cuando tuvimos la charla por última vez, a ver si soy capaz de que funcione, cuando tuvimos la charla por última vez, esta era la única herramienta que creaba vídeos y era una herramienta además que no estaba disponible para el mundo. Solo era una preview. Desde entonces, la cantidad de herramientas disponibles para crear imágenes que son falsas. Estas imágenes son tan falsas como un duro de madera, pero se han creado a golpe de prompt. Quiero un perrete que haga esto. Y te crea esto. A ver si soy capaz de pasar de... ¿Qué decir de la conducción autónoma? Que aquí no la tenemos. Pero en ciudades como en San Francisco, pedir un taxi que no tenga conductor es el pan nuestro de cada día. Que evidentemente se va a ir extendiendo. Y volvemos a lo de antes. Estos errores, estas alucinaciones, cuando es algo que no tiene importancia, pues fantástico. Cuando es confundir, como os decía, un buzón con un bebé,
pues con un bebé no, pero con un niño de 6 años, pues igual ya podemos tener otro problema diferente, ¿no? O cuando de repente tenemos un enfermero o una enfermera que nos va a atender, que es falso, que simplemente va a ser un robot que va a aparecer en nuestro móvil, en nuestro iPad, y a quien le vamos a hacer preguntas de salud. Y si de repente se equivoca, pues sus consecuencias van a ser mucho peores, ¿no? A ver si soy capaz de darle... Claro, la robótica está avanzando a pasos agigantados. Y me gustaría traeros 3 vídeos, que creo que se ven fácil. Este simplemente para que veamos las capacidades de movimiento. Todos estos robots no los está manejando alguien. Estos robots han aprendido cómo moverse por el mundo. A través de las mismas herramientas de las que estamos hablando. Pero claro, existen robots como este y existen robots como este. Os aseguro que no es una persona. No es un tipo o tipa disfrazado. Esto es un robot. Pero claro, aquí estamos viendo un robot, estamos viendo una máquina y decimos, bueno, pues, ¿qué más da, no? No deja de ser una máquina. Pero claro, cuando unimos los mundos, unimos el mundo ChatGPT al que le pregunto cosas y me responde cosas, con el mundo tangible, el mundo real, nos encontramos algo como esto, ¿no? No sé si va a escuchar. Esperemos que sí, porque aquí sí que gana mucho. No le he dado al play. Sí se escucha. Vale, ¿qué le han hecho? A un robot similar al anterior le han metido una herramienta parecida a ChatGPT. Hey, Figure One, what do you see right now? ¿Qué es lo que estás viendo ahora? I see a red apple on a plate in the center of the table, Veo una a drying manzana, rack with cups and a plate, and you standing escurreplatos, nearby with your hand y tú on the estás table. delante de mí. Wait, can I have something to eat? ¿Puedo coger algo para comer? Sure thing. Por supuesto. Y sabe que lo único que es comestible que está en la mesa es la manzana. No le han educado para ello. Ha aprendido lo Can you mismo que explain ChatGPT ha aprendido. why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple. ¿Puedes explicarme por qué me has dado la manzana mientras recoges la basura? Item I could provide you with from the table. Es lo único que había comestible en la mesa. Por eso te he dado la manzana. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? ¿Dónde deberían ir los platos que están delante de ti? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them in? ¿Puedes ponerlos? Y dice, sí, y lo hace. Of course. Entonces, All right. So, how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner. The trash is gone. creo que lo he hecho bastante and the bien. La table manzana is está en quien now lo quería, los platos están en su sitio. Lo he hecho Yeah, bien. great. Claro, y es verdad, lo he hecho muy bien. Pero hablamos de los casos en los que acierta. Tengamos cuidado con los casos en los que no acierta. Entonces, IBM, por ejemplo, dice que la solución para evitar las alucinaciones es estar haciendo exactamente lo que las empresas no están haciendo. Esto es limitar las inteligencias artificiales para que hagan usar datos de entrenamientos de calidad. Esto es no coger todo lo que hay en Internet, coger solo lo que tiene calidad. Elegir el propósito de la IA, que no sea de propósito general. ChatGPT vale para todo. Para cocinar, para que me componga una J o para que me ayude a hacer los deberes de matemáticas. Vale para todo. Aquí hablamos de exactamente lo contrario. Usar plantillas para las respuestas, limitar, o sea, todos los elementos que en última instancia lo van a limitar. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? ¿Qué podemos hacer para que las cosas vayan un poquito mejor? Por un lado, medir, medir y medir. Y medir cuanto más tenemos que ser conscientes de estas máquinas cuánto se equivocan. Hace 2 semanas
el propio OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, lanzó este análisis, en la que decían, con nuestro propio análisis, sabemos que nuestros propios modelos fallan en el mejor de los casos el 50% de las veces. Quiero pensar que si lo hacen público es porque tienen un interés en que eso vaya mejorando con el tiempo. Nadie es tan tonto de sacar una nota si no es para ir diciendo que cada vez va a ir haciéndolo mejor. Porque es verdad que tenemos una serie de herramientas previas en las que las preguntas eran siempre cosas que incluso los humanos nos equivocamos al responder. Cosas como, si hace más frío, ¿quiere decir que el calentamiento global es mentira? ¿Si hace hoy más frío en la calle? Pues seguramente mucha gente en la calle diría que sí. Y también lo dicen las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, la cuestión es que necesitamos medición, necesitamos saber qué es lo que pasa ahí. Otros consejos. Saber que el mundo antes del 23 y después del 23 es distinto. Antes del 23 lo hacíamos las personas, con todo lo malo que tenemos las personas, que no tengo que deciros todo lo malo que tenemos las personas, pero lo hacíamos los seres humanos, pero a partir del 23 buena parte del contenido que nos vamos a encontrar en Internet y que nos encontramos en Internet está generando por inteligencias artificiales. Por lo tanto, más nos vale ser precavidos. Y no está de más, cuando estemos buscando en Google, preguntarle que solo quiero información de cuando tenía la certeza de que estaba generada por humanos. Por lo tanto, si uso esa herramienta de búsqueda, lo voy a tener. Hay otras maneras. Hay buscadores como Perplexity o el propio ChatGPT que hoy en día permite hacer una búsqueda. Pues seguramente nos podremos fiar más de esa búsqueda, porque esa búsqueda no solamente nos da la respuesta, sino nos da la fuente. Hoy, por ejemplo, y podéis hacer la prueba, si le preguntáis a ChatGPT, hoy mismo a la tarde, antes de venir aquí, por la Tercera Guerra Mundial, uno de los resultados era el diario AS. Que con todos mis respetos al diario AS y al periodismo deportivo, no me parece que sea la fuente más fidedigna para que me hable sobre el conflicto de Ucrania. Por lo tanto, está muy bien cuando te da la fuente, porque tú también sabes cuánto te puedes fiar de esa fuente, ¿no? Y si me permitís la analogía, es exactamente lo mismo que nos pasaba con Wikipedia, que era el mejor sitio para empezar una investigación y el peor sitio para acabarla. Porque Wikipedia te da una información maravillosa y después te da las fuentes. Por lo tanto, puedes saber si lo que te están diciendo van bien, van mal, si te fías, si no te fías, si es algo. Y tenemos un problema, porque hay algo que sí se ha conseguido y tenemos que congratularnos porque es algo maravilloso. Por primera vez hemos conseguido que las máquinas hablen y que las máquinas generen discurso. Y eso es fascinante. Que a través de diferentes herramientas matemáticas y nutriéndolas con diferentes datos de entrenamiento, las máquinas sean capaces de hablar como lo hacemos nosotros en tantos idiomas distintos. Hoy en día ChatGPT funciona en euskera a un nivel que a mí me sorprende, porque al principio funcionaba fatal, pero hoy en día en euskera se defiende francamente bien, no tan bien como en español. En español prácticamente también como en inglés. Estamos hablando de un nivel de discurso espectacular. Pero su capacidad de razonamiento y su conocimiento factual del mundo no está al nivel de su nivel de discurso. Es mucho mejor charlatán que conocedor. Y eso lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque si os dediquéis a lo que yo me dedico, es fantástico. Si lo que queréis es escribir textos, si le das el contenido, te lo va a editar bien, porque maneja el lenguaje mejor que cualquiera de nosotros, me atrevería a decir. Escribe muy bien. Pero no podemos utilizarlo como un oráculo. No podemos utilizarlo como un lugar al que vamos y le preguntamos cualquier cosa esperando que esa respuesta vaya a ser la correcta. Tenemos que separar la erudición en cuanto a la capacidad de discurso de la erudición en cuanto al conocimiento intrínseco del mundo, de los hechos factuales, que en definitiva es lo que nos van a dar a dónde vamos, ¿no? Estamos en un momento fascinante de la historia, de hacia dónde vamos a tirar, ¿no? Y sí que es importante ver que quizá la solución pase por no ver a la inteligencia artificial como una manera de abaratar, sino una manera de mejorar. Seguramente una inteligencia artificial, cuando vea una resonancia magnética, verá cosas que un humano las ha pasado por alto, y un humano verá cosas, una resonancia magnética que una inteligencia artificial se le pase por alto. Por lo tanto, no se trata de vamos a cargarnos a todos los radiólogos y vamos a poner a inteligencias artificiales confundiendo a salmones con personas, sino vamos a ponerles a trabajar conjuntamente
para que esos casos que al humano se le han escapado, la inteligencia artificial nos ayuden a solucionarlo, ¿no? Porque estamos, y me va a perdonar Carlos Vega, DotCSV, que es uno de los mayores divulgadores de la inteligencia artificial, por no decir el mayor que hay en español, que hizo este gráfico y con tiene muchas aportaciones. Este gráfico seguramente es el de los más... Es ridículo, quiero decirlo, pero lo traigo porque me parece muy bonito. En el punto de inflexión en el que estamos. Quizás realmente esto vaya mejor. Quizás de golpe todos los problemas se solucionen. Quizás realmente esos benchmarks lleguen al 100% y cualquier inteligencia artificial sepa más de lo que jamás ha sabido un humano. Pero quizás nos quedemos como estamos y sigan fallando más con escopeta de feria. O quizás nos quedemos todavía peor, porque las inteligencias artificiales se sigan nutriendo de sus propios, me vais a permitir, excrementos, y cada vez tengan una calidad que parece que sea peor, ¿no? Yo me gustaría daros dos elementos de tranquilidad. Por un lado, desde que di la primera vez esta charla hasta ahora, hoy en día, sí que responde correctamente quiénes son palentinos. A mí me deja mucho más tranquilos. Sí que es verdad que luego seguí la conversación y le dije, ¿de verdad te parecen ilustres? Porque claro, no sé cuántas de vosotros conocéis a estas personas. Yo desde luego, que son palentinos os lo garantizo que lo he comprobado. Pero ilustres, no me lo parecen tanto. ¿Qué es positivo? Que sí sabe que es un salmón. Claro, pero ¿sabe que es un salmón porque ahora sus datos de entrenamiento son mejores y ahora detecta mejor salmones? ¿O es porque alguien ha ido por detrás y lo ha tuneado para decir, oye, que no te la peguen con queso, si te muestran esta imagen que sepas que es un salmón? Pero claro, esto es cada vez que aparece un caso de estudio curioso, inmediatamente lo parchean. Como la traducción automática, que lo veíamos hace poco en una charla maravillosa que dieron en la biblioteca de Pío de Barrieta, en la que contaban el caso de, ya que sabéis que es un caso histórico, de que en la traducción, si tú hacías la traducción en los idiomas sin género, siempre pasaba lo que hablábamos antes. A judge siempre iba a decir un juez, nunca iba a decir un juez o una jueza, ¿no? Nunca. Bueno, pues aquí nos pasa algo parecido. El sistema ha mejorado porque realmente esté todo mejor, o ha mejorado porque los programadores y programadoras hayan tuneado específicamente el salmón, pero si le damos un ciervo no va a pillar que el ciervo de la resonancia magnética es así. O si funciona con resonancias magnéticas, pero no funciona con rayos X. Por poner dos ejemplos, no lo sabemos. Y me vais a permitir que acabe con una mentira. Que acabe con una fake news. Lo siguiente no es una alucinación de una inteligencia artificial, o al menos yo creo que no lo es. Al menos no está probado que sea una alucinación. Pero es algo que me gusta tanto que creo que había que traer. Es el caso tan bonito de preguntarle a la inteligencia artificial, por favor, quiero que me muestres salmones nadando río arriba. No creo que sea cierta, pero es una imagen que ilustra muy bien el tipo de... Si es una inteligencia realmente, y en el sentido literal, alienígena. Por lo tanto, cuando tratemos con ella, tratémosla con cierto cariño y sobre todo con mucha precaución. Es que ricasco. Bueno, ¿preguntas? Venga. Antes comentabas que toda la información, que se ha entrenado a GPT y todas estas inteligencias con toda la información disponible, tanto la basura de Internet como libros desde la Biblia o más atrás, ¿no? Entonces, claro, si tiene en cuenta toda esa información, la historia ha sido mayoritariamente machista, pues es evidente que haya un sesgo machista, ¿no? Sí. Pero eso se corregirá, pues en cuanto corrijan lo del salmón, por ejemplo, pues se corregirá eso también, ¿no? Sobre la marcha. Bien, ojalá. Podemos fiarlo a un futuro estupendo que se corrija por sí solo, o podemos ser conscientes de que tenemos un problema y hacer de manera activa por solucionarlo. Cada uno decida ante el mundo cómo quiere actuar. Lo que quiero decir es que si aparenta ser realmente muy machista en sus contestaciones, se deba más a información y textos antiguos Sí, sí. que a... Completamente de acuerdo. La cuestión es que queremos que
las respuestas que dé una máquina que muchas personas tratan como un oráculo esté basado en textos de los años 40 del siglo pasado, por no hablar de textos del siglo XVI? Hombre, pues que coja lo bueno, ¿no? Y que el otro lo deje al margen. Desde luego que estoy completamente de acuerdo contigo en el origen. O sea, no es que de repente se le haya cruzado un cable, nunca mejor dicho, y se le haya ocurrido ser machista cuando nosotros somos una sociedad igualitaria donde todo es perfecto. O sea, no es mi argumento ni muchísimo menos. No es machista la inteligencia artificial. Es machista la sociedad. Y la inteligencia artificial lo refleja. La cuestión es, si queremos una sociedad igualitaria, tendremos que ver cómo hacemos para que estas herramientas lo sean. ¿Cómo? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrá cómo hacerlo. Yo solo sé que cuando me acerco a estas herramientas me encuentro con estos problemas. Y teniendo en cuenta que solo tiene 2 años, pues tiene mucho para crecer, ¿no? Todo. Para lo bien, para lo bueno y para lo malo. Vale, a ver, lo que habías comentado, o sea, al final es el gran problema de la informática, que siempre lo hemos dicho los que trabajamos en ello, es que cuando mierda entra, mierda sale. Que es que cuando la gente dice, pero ¿cómo me has sacado este listado de ventas? No sé qué tal. Digo, pero ¿se ha encargado alguien de meter tal? No, es que no sabía que tenía que hacerlo. Bueno, esto está asumido. Entonces, ahora el problema está, como dices, en que hay que filtrar esa información que se le da. Y ahora es, ¿y quién va a filtrar? ¿Tú te fías del que lo va a filtrar? No. Esto es como, ya que estamos en Joker, voy a decir la frase de Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Porque aquí, depende de quién lo haga, pues como dices tú, puede hacer que deje de ser machista o hacerla más machista. Totalmente de acuerdo. O puede orientarlo a sus intereses propios, de tipo económico o de cualquier cosa. O sea, a mí esta herramienta a mí me da muchísimo miedo. Totalmente de acuerdo. Sí. Estamos en un mundo de un puñado de empresas y no estamos hablando de precisamente desconocidas, estamos hablando de Meta, estamos hablando de Google, estamos hablando de OpenAI, estamos hablando de, vamos, los sospechosos habituales están definiendo cómo es una herramienta que tiene una influencia en el mundo real, tangible, analógico. Hay una primera legislación europea que se queda corta, en mi opinión, en muchos aspectos, pero al menos estamos intentando hacer algo. La legislación en California, que era la que parecía que podía de alguna manera encaminar, quedó en aguas de borrajas. Tenemos por delante 4 años de Trump, con Elon Musk, que es uno de los grandes abanderados de la inteligencia artificial, con Grok, uno de los creadores de OpenAI en su día. Desde luego tenemos que ser conscientes de lo mucho que nos jugamos en cómo se filtra y cómo se permite que esa herramienta funcione. Y vuelvo a lo de antes. Y no pensemos en los niños, las niñas, los adolescentes y los estudiantes de universidad. Que vale, que muy bien. Pensad en mí. O sea, las herramientas que yo utilizo. Yo quiero que las herramientas que yo utilizo sean seguras. Y lo que no puede ser es que, lo decía el otro día una experta, siento no recordar su nombre, en una entrevista maravillosa sobre ética en los algoritmos, es una eminencia, y hablaba de hasta qué punto necesitamos que estén auditados, que sepamos qué es lo que estamos recibiendo, porque lo que no puede ser es que cualquier producto tenga más controles de seguridad que una herramienta informática a la que le estamos dando tanto poder. Como cuando digo cualquier producto, estoy hablando de cualquier cosa que compréis en un bazar. Tiene más controles de seguridad, por no hablar ya de un vehículo. Y que en última instancia, los vehículos tuvieron una progresión en la que se le añadió el ABS, se añadieron los cinturones de seguridad, los crash test dummies, que bueno, también es otro ejemplo. En su momento, supongo que esta historia conoceréis, pero que inicialmente los dummies con los que se probaban los coches solo eran de hombres. Y solo se medían los daños que se hacían a varones como yo. De repente había aparecido una persona que tenía pecho y no se le tenía en cuenta cómo le afectaba. Bueno, pues de la misma manera en que hoy en día la legislación no te permite sacar un coche al mercado que no haya sido probado con dummies de diferentes tamaños, de niños, de adultos, de hombres, de mujeres, de ancianos, tú. Bueno, pues esta tecnología, si le estamos dando cada vez más control,
y tiene más poder y tiene más capacidad, pues que al menos que lo mismo que le estamos dando a otros ámbitos de la vida. No estoy pidiendo nada excepcional, estoy pidiendo lo que se le hace a cualquier otro ámbito. Un poco al hilo de lo que han dicho ya por aquí, a mí lo que me preocupa es decir, vamos a ver, se alimenta de lo que encuentra en internet y tal. Dices, vamos a ver, actualmente yo me encuentro, personalmente me encuentro el problema en la proliferación de gente, dices que son minoría, pero los incels, estos red pills, toda esta gente de ultraderecha que coloniza otros grupos, que tal, generan debate. Alguno te encuentras que en un grupo de izquierdas el colaborador destacado es un tío de ultraderecha, es un troll. Dices, ¿qué pasa? ¿Cómo interpreta eso la IA? Porque al final dices, lo que va a dar por bueno esto de ese tipo de contenido. O sea, lo del machismo, me parece a mí que lo vamos a llevar muy mal por ese lado. Y otros temas también. Cuenta de eso, dices, a ver, ese contenido, dices, porque dices, voy a buscar determinado contenido de política, de actualidad, de tal, y me bombardean. A mí me sale una serie de gente, me sale el Alvise, me sale una gente que dijiste quién es, ¿no? Y cada uno más para allá. Y claro, y estamos hablando de, en última instancia, cuando hablamos de fuentes fidedignas, ¿qué es un medio de comunicación? Y creo que lo que estamos viviendo con... Bueno, no tenemos que irnos a Estados Unidos, lo que ha pasado con la Dana. Cuando le preguntamos a una herramienta de esta naturaleza, ¿a quién le tiene que hacer caso? Claro. ¿Qué es un medio de comunicación? Cualquiera con un móvil es un medio de comunicación. Cualquiera que tenga muchos seguidores es un medio de comunicación. Y ahí, como profesor de periodismo, tengo un dilema moral, porque siempre hemos deseado que haya libertad de prensa. Y había una frase en los años 60 que decía Liebling, que era la de que en Estados Unidos hay libertad de prensa para quien tenga una. Claro, en aquella época tenía sentido, porque prensa tenían 4. El Washington Post, el New York Times, el resto de periódicos, el resto de revistas, que seguían siendo pocos. Pero es que hoy en día esto es una prensa. Esto publica. Y esto puede publicar todo el lectiritus que acabas de mencionar. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando estas herramientas tengan que mostrar información, lo hagan con un criterio que provoque un consenso? El consenso social actual no es el de que las mujeres no pueden abrir una cuenta corriente si no tienen marido, por ejemplo. Es diferente al consenso social que había en los años 70. Si queremos ese consenso social, no contéis conmigo, pero desde luego se puede producir. Pero en el actual tenemos un consenso social donde queremos igualdad y queremos ir hacia la igualdad. Y estoy utilizando el tema de las mujeres porque me parece un tema el más fácil de enseñar, pero aquí podemos enseñar exactamente lo mismo con personas racializadas, podemos enseñar lo mismo con personas... Si le pides a ChatGPT que te muestre imágenes de un hospital, nunca te va a mostrar imágenes de un hospital en Somalia. Siempre va a ser un hospital de personas blancas, con estándares occidentales, por no decir directamente estadounidenses. Y eso va en lo que hablábamos antes, todos los sismos, al final es... ese espejo, siempre se ha dicho que el periodismo es el espejo en el que se mira la sociedad. Hoy en día la inteligencia artificial generativa, estos ChatGPTs, estas herramientas a las que les preguntamos como si fueran un oráculo, es el espejo en el que se mira la sociedad. ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos salir en esa foto? ¿Cómo queremos ser percibidos? Pues ahí tenemos un reto. Y al menos tenemos que ser conscientes de que no estamos hablando de algo neutral. Esto no es neutral. Esto se elige. Y esto hay personas que lo eligen. Y hoy en día lo están eligiendo entre, me atrevería a decir que no más de 6 empresas, que son las que están poniendo las bases de cómo responden estas herramientas. Sí. Esas 6 empresas de la costa oeste americana, ¿qué posibilidades tienen al enfrentarse a China, por ejemplo? Porque parece ser una potencia emergente en inteligencia artificial y lo mismo que América ha colonizado el mundo en el siglo XX, puede cambiar eso ahora. Pues mira, aquí sí que tendría que lucubrar porque de eso no sé. Y eso es lo que las inteligencias artificiales nunca te dicen, que es no sé. No sé.
Por cierto, ahí en el último libro de Harari, el creador de Sapiens, con todas las filias y fobias que provoca, él habla de que hacia lo que parece que tendemos, más que hacia esa colonización, que es una posibilidad, por supuesto, es a vivir en mundos aparte. Que cada uno tengamos nuestras inteligencias artificiales, tenemos nuestros algoritmos, tenemos nuestras regulaciones, y de la misma manera en que, ¿cuántas herramientas chinas utilizáis en el día a día? Como mucho, TikTok. Pero TikTok se vende a sí misma como que no es China. Que es el CEO de Singapur, con los servidores en Estados Unidos. O sea, porque luego hay un TikTok chino. Pero, y desde luego, herramientas occidentales en China, ya os digo yo, que no utilizan. No sé si habéis ido a China, pero es no poder utilizar ni WhatsApp. Es una sensación muy curiosa. Y te dejan entrar al correo porque no saben que el correo es un medio de comunicación. Pero intenta entrar al país. Realmente estamos en un mundo donde es más posible, donde tengamos la separación, que esa colonización que en su momento, ahí me gusta que haya sacado has dicho colonización, ¿no? Me gusta que lo hayas dicho porque es uno de los miedos que hay. Porque en última instancia hay quien hace una metáfora del mundo presente con el mundo pasado. La colonización antes se hacía para obtener recursos. Se entendía que una potencia, en aquella época europea, para existir, necesitaba colonizar para poder extraer materias primas. Si tú no tienes materias primas, no tienes. Hoy en día, cuando Meta está en Uruguay, está obteniendo datos. No está pagando impuestos, no tiene oficina en Uruguay, no tiene actividad comercial en Uruguay, pero está extrayendo datos con los que después obtiene un rendimiento. Por lo tanto, esa colonización se está dando, pero al menos en este momento que sepamos, con las mismas herramientas occidentales y desde las mismas potencias occidentales que hizo la colonización del siglo XIX. Por lo tanto, buscando paralelismos, de momento, pues Didi con el tema de los coches, quizá, pero realmente esa colonización digital, ese decir, el llegar allí a obtener el nuevo petróleo, que son los datos, lo estamos haciendo desde Occidente, si es que nos podemos considerar en Occidente los que vivimos en este punto del mapa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si les parece, antes de despedirnos, bueno, quiero recordarles que estamos aquí gracias a la librería Joker, que nos cede el local y con la que el Círculo Escéptico organiza estos encuentros. Y que si quieren estar al tanto de los encuentros, nos dan la dirección de correo y les metemos en la lista que avisamos 2 veces al mes. Avisamos una vez según acaba la conferencia del mes y otra vez una semana antes de la conferencia de cuándo va a tener lugar. Solo les digo que el próximo acto será el 18 de enero y que antes habrá, me parece que es el 11 de diciembre, aunque ya informaremos, una segunda sesión de usos y abusos de la historia que retransmitirá la Universidad del País Vasco a través de streaming y que ya tuvimos una sesión hace una semana y hubo nada más y nada menos que 400 personas que la siguieron en línea. Yo les pido un aplauso para Iker y nos vemos en el